Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre, y como siempre con las notas del himno nacional. Todos de pie, por favor. Gracias, pueden sentarse. Sesión número 13 de la cátedra Gerardo Molina de 2019. Agradecemos en esta cátedra Gerardo Molina la participación, la colaboración institucional de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones de Colombia y de la Universidad de Guadalajara del Doctorado de Innovación y Tecnologías. La conferencia de hoy de esta sesión, Tecnologías Exponenciales, la nanotecnología. Hemos decidido en esta sesión convocar especialmente, gracias a los esfuerzos que las universidades colombianas hacen en este tema de la nanotecnología, en la búsqueda de personas con formación doctoral en estos campos para el avance un poco de innovación y tecnología. Pues me complace saludar a Daniel Llamosa Pérez. Daniel Llamosa es ingeniero físico de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor y magíster en materiales avanzados y nanotecnología de la Universidad Autónoma de Madrid. Su participación como investigador en los grupos de en el grupo de investigación en la Universidad de Antonio Nariño ha permitido, por supuesto, a esa universidad y a los otros investigadores tener la posibilidad de encontrar nuevos campos sobre este tema de la nanotecnología. La nanotecnología, como ustedes saben, tiene una dedicación especial al desarrollo tecnológico que tiene que ver con partículas menores al átomo. Y por tanto esos desarrollos han permitido el avance especial en las ciencias médicas, en especial el desarrollo de los fármacos o en dispositivos que mejoran la calidad de vida por ser precisamente menores al tamaño que la humanidad, digamos, ha podido manipular. Estas manipulaciones obviamente son en el tema de tecnologías exponenciales, digamos, sus avances han sido considerados muy importantes
precisamente por la velocidad en que esto está avanzando, y evidentemente era muy importante, después de que ustedes han visto otros temas en la cátedra Gerardo Molina, que tomaran el tema de la nanotecnología y de las tecnologías exponenciales. La siguiente conferencia, como ya lo informé, el próximo 14 de septiembre, tiene que ver con neurociencias. Estará el neurocirujano Roberto Amador de la Universidad Nacional de Colombia atendiendo esta conferencia del 14 de septiembre. Bien, sin más preámbulos, voy a dar paso a Daniel Llamosa, quien va a hablar en esta cátedra y en esta sesión de hoy de 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí tiene el apuntador. Muy buenos días a todos. Está apagado. ¿O me alcanzan a escuchar así sin micrófono? Vamos a ver. Bueno. Nanotecnología. Lo que sucede es que tenemos materiales ultra pequeños que cuando los estructuramos y los vemos cada vez más pequeños, tienen propiedades totalmente diferentes. Agradezco a las directivas y a la universidad por abrir este espacio tan importante, ya que estas nuevas tecnologías están cambiando nuestro mundo, nuestra manera de actuar con el mundo que nos rodea a través de diferentes dispositivos. Hoy hablaremos de nanotecnología, una tecnología exponencial. ¿Y de qué se tratan estas tecnologías exponenciales? Pues son tecnologías como la informática, la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología, donde cada vez hay una revolución más rápida. Y todo esto se fundamenta debido a la base computacional. Recordemos la ley de Moore. Cada 2 años los computadores duplican su capacidad computacional. Y todas estas áreas se basan en la informática. La nanotecnología, como tal, está haciendo una revolución tecnológica sin precedentes. Está cambiando el mundo completamente. Desde las industrias hasta la área médica, está teniendo nuevas aplicaciones y en especial apoyado por la nanotecnología. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero, ¿y qué es nanotecnología? ¿Alguien ha escuchado acerca de la nanotecnología? Por favor, eso me gusta que intervengan aquí en la exposición. ¿Alguien ha escuchado algo de la tecnología? En alguna película, por ejemplo. Hoy vemos en la ciencia ficción diferentes tipos de películas donde hablan nanomateriales. Sistemas en el cual puede pasar de que un nanorobot consuma sistemas biológicos, o completamente un sistema orgánico, o sistemas de exoesqueletos. Eso es ciencia ficción. Pero hoy en día ya tenemos miles de productos en la industria, como por ejemplo sistemas calzado que nunca se ensucia. ¿A quién no le gustaría tener una zapatilla que nunca se ensuciara y siempre oliera? Y siempre estuviera limpia. O vemos hoy en día con televisores que tienen ultra alta definición debido a las nanopartículas, puntos cuánticos que se emplean. Pero, ¿qué es nano? Desde el colegio nos podemos hablar de que para describir cosas muy pequeñas utilizamos prefijos como nano o micro. Y para describir cosas grandes utilizamos prefijos como kilo. Para entender la nanotecnología tenemos que entender las escalas. Entonces veamos que todo lo que nos rodea puede ser dividido en 3 escalas principalmente. La macroescala es todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos. ¿Y qué es lo más pequeño que podemos ver con nuestros ojos? Pues el diámetro de un cabello.
El diámetro de un cabello está alrededor de 0.1 milímetros o 100 micras. Ahí, ¿cuál es la herramienta principal a utilizar? Pues el metro. Pero hay cosas más pequeñas que 0.1 milímetros o 100 micras. Claro que sí. Nos encontramos con las células. Y estamos llegando al micromundo o la microescala. Por ejemplo, un glóbulo rojo tiene un diámetro de 7 micrómetros. Para esto empleamos elementos especiales o instrumentos especiales, como son los microscopios ópticos. Y hay elementos más pequeños que 0.1 micras o 100 nanómetros. Claro que sí. El ADN, que tiene un diámetro de 2 nanómetros. Ahora, todos los elementos que tengan un tamaño entre 100 nanómetros y 0.1 nanómetros, se dice que está en el mundo nano, la nanoescala. Para esto, para poder analizar los elementos que tenemos en esta escala, utilizamos microscopios especiales. Ya no nos sirven los microscopios ópticos, sino nos sirven los microscopios electrónicos. Hagamos algunas analogías del tamaño, porque nos interesa el mundo nano. Veamos, si nuestros átomos fueran del tamaño de una manzana, nosotros seríamos tan grandes que el sistema solar cabría en la palma de la mano. Si ampliáramos una manzana hasta que tuviera el tamaño de la Tierra, imaginémonos esto, entonces los átomos de la manzana serían tan grandes como la propia manzana es en realidad. De esa escala estamos hablando. Ahora, veamos unos tamaños con nanómetros. Entonces, un nanómetro, que es 10 a la menos 9 metros, es simplemente la 1.000.000.000ésima parte de un metro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo junto 3 átomos, o más o menos 4 átomos, esto es lo que sería un nanómetro. Un virus se encuentra alrededor de tamaño de 20 a 400 nanómetros y el diámetro del cabello es de 100.000 nanómetros. Pero, ¿por qué es tan importante los materiales en esta escala? ¿Qué es lo que les está sucediendo? Veamos un ejemplo. El oro. Todos conocemos que el oro es de color amarillo. ¿Y es magnético? No, no es magnético. Pero si tomamos oro y lo nanoestructuramos, o sea, lo volvemos cada vez más pequeño, estas son unas micrografías por un microscopio especial que me permite ver tamaños de hasta 100 nanómetros. Aquí está la escala de 100 nanómetros. Y observamos que cuando lo volvemos cada vez más pequeño, cambia de color, cambia sus propiedades. Y además, si el oro cambia de forma, también puede cambiar de color. Vemos que entonces los materiales a escala nanométrica son diferentes. Y es que la nanotecnología tan solo tiene 60 años y en este momento ha cambiado todo lo que conocemos. Nuevos computadores, sistemas ultra rápidos y demás. Hagamos una revisión rápida cronológica de la nanotecnología. En los años 40, ya los ingenieros, ya los empresarios empezaron a hablar de que sería interesante tener un sistema que se acoplara y formara nuevas máquinas. Richard Feynman, en el 60, se conoce como el padre de la nanotecnología. Y él decía que no encontraba ningún problema físico o químico que pudiéramos tomar 2 átomos y acoplarlos a nuestro gusto. Poder generar materiales átomo a átomo. Su conferencia es llamada "En el fondo hay espacio de sobra". A partir de estos inicios de la nanotecnología, ya empezamos a ver ciencia ficción, donde una de las primeras películas de nanotecnología es una película que se llama Viaje Alucinante, donde unos argonautas son miniaturizados hasta que pueden ser introducidos en el cuerpo humano para poder resolver algún problema. Eso fue en los 70. Luego se descubren unas partículas que se llaman fullerenos alrededor de los 80. Se crea un microscopio, que ahorita vamos a ver un video, de
que es capaz de ver átomos y manipular átomos. Este microscopio es un microscopio de efecto túnel. A partir de estos conocimientos ya empezamos a tener libros que hablan acerca de la nanotecnología alrededor de los 90, y las primeras empresas que empiezan a entender que la nanotecnología es importante para desarrollar sus productos. También hay unas investigaciones donde empezamos a jugar con la nanotecnología y creamos un nanolápiz, un tubo de carbono. Y en el 2010 ya tenemos el primer o uno de los premios Nobel acerca de la nanotecnología con el grafeno. Un sistema que puede ser manipulado para poder anclar sistemas electrónicos y además es flexible. Ya estamos llegando a esta tecnología actualmente y son lo que conocemos, los smartphones flexibles. Aquí les traigo un video que lo que muestra es el funcionamiento de este microscopio de efecto túnel. Observamos acá que es una punta. Este es el material, y lo que hace esta punta, en otras palabras, es medir la corriente eléctrica. Cuando la punta encuentra algo cercano, encuentra una corriente eléctrica. Vemos que en la mitad de los átomos no encuentra nada, y aquí hace una corriente eléctrica. Entonces justamente hacemos una gráfica de X y Y y podemos graficar la corriente eléctrica. En otras palabras, estamos viendo, entre comillas, átomos. Adicional a esto, yo podría caracterizar los átomos dependiendo de qué tan conductores son. Entonces podríamos también saber, átomo a átomo, sus características eléctricas. Encontramos un material que tiene una respuesta determinada eléctricamente, y a su lado otro material, justamente un átomo, porque la resolución de esto es alrededor de los 0.1 nanómetros, y podríamos poder caracterizar átomo a átomo. Eso es lo interesante de este material o este instrumento, que me permite caracterizar a nivel atómico todo lo que está sucediendo en la materia. Adicionalmente, si yo hago ingeniería inversa, o sea, aplico una corriente al material, y recordemos cuando teníamos papelitos, cogíamos y hacíamos este movimiento, podríamos poner y agarrar estos papelitos y llevarlos de un punto a otro. Entonces lo que me permite este instrumento es poder desarrollar materiales átomo a átomo, y es conocido como microscopio de efecto túnel. Con este microscopio me permitió empezar la era de la nanotecnología. Pero entonces, ¿qué es nanotecnología? Con todos los avances científicos que tenemos, con la capacidad de medir, manipular y organizar los materiales a la escala nanométrica, se genera la nanociencia y la nanotecnología, que simplemente son dos áreas que descubren, comprenden y aplican todas estas propiedades cuando la escala de tamaño disminuye a el nanómetro. Y yo puedo controlar estas nuevas propiedades con el tamaño, la composición o la estructura de los nanomateriales. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de estas nuevas propiedades de los materiales? Pues simplemente son tres, y las vamos a hablar a continuación. Que cuando se vuelven pequeños, tienen una mayor área superficial, tienen un confinamiento cuántico y una forma. Veamos. Ayúdenme a hacer este cálculo entre todos. Entonces hagamos y sacamos el celular, o los ingenieros la calculadora o demás. Tenemos un cubo. Hagamos una actividad matemática bastante simple. Tenemos un cubo de lado 8 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el área superficial de un ladito, o sea, esta carita. ¿Cómo la encontramos? 8 por 8. Ahora lo que queremos hacer es encontrar el área superficial de todo este cubo. Sería 64 por 6.
384 centímetros al cuadrado. Y si quieren encontrar el volumen total, pues sería 8 por 8 por 8, ¿cierto? 512. Este último número es muy importante, en el cual me dice la cantidad de cosas que hay en la superficie relacionada con la cantidad de cosas que hay en su volumen. Y en este caso me daría 0,75. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a pegar un golpe a este cubo, formando cubitos más pequeños, justamente a la mitad. Entonces, si aquí era de 8, entonces cada uno de estos cubitos va a ser de 4. Lo mismo, entonces tenemos un cubito del lado 4, área de un solo lado 16. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces ahora encontramos el área superficial total, 16 por 6, 96, y el volumen sería 4 por 4 por 4, 64. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar estos cubitos para formar el cubo grande. Veamos, entonces, ¿cuántos cubitos pequeños necesitamos para formar el cubo grande? 4 por acá, 8 en total. Ahora, encontremos el área superficial total, o sea, el área de superficie de este cubito, más este cubito, más este cubito, más este cubito. ¿Cómo lo encontraríamos? Pues sería el área superficial de un cubito multiplicado por el número de cubitos, 768. Y finalmente encontremos el volumen total, que obviamente es este mismo volumen. Volvamos a encontrar ahora qué es lo que pasa con el área en función del volumen. Hago la división, esto, que es el área total de este sistema, dividido esto. ¿Qué me da? 1.5. Observamos que el número aumenta. Y si hacemos cada vez más pequeño esto, ahora lo hacemos con un cubito de 2, me va a dar una relación de 3. Vamos a hacer, cada cubito de esos tiene 2 centímetros. Y ahora si lo hacemos de 1 centímetro, ¿qué es lo que pasa? Esta relación aumenta. Entonces vemos que arrancamos con un cubito de 8, el área superficial era esta, luego lo dividimos, un cubito de 1 centímetro, el área superficial era esta, y ahora vamos a dividirlo en cubitos de 1 nanómetro. Estamos en escala nanométrica. El área superficial aumenta a 6.000 millones. A nivel de nanopartículas, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una nanopartícula, tenemos tamaño de nanopartícula, puede ser esférica. A medida que se reduce la nanopartícula, va a haber más átomos en su superficie. Una nanopartícula de alrededor de 1 nanómetro tiene el 90% de sus átomos en la superficie. Hagamos un experimento mental. Tome un bombombón, métaselo a la boca y ¿cuánto tiempo dura en derretirse este bombombón? Sin morderlo, no lo muerda. ¿Unas 20 minutos? ¿Media hora? Alrededor, una media hora, tengámoslo así. Ahora, tomemos el mismo bombombón y mordámoslo, muérdalo. ¿Cuánto tiempo se demora en derretirse? 5 minutos. Otro experimento mental. Tenemos 2 vasos de agua. En un vaso de agua coloco un Alka-Seltzer en pastilla y otro Alka-Seltzer en polvo. ¿Cuál se demora más en hacer el efecto? El de polvo. Entonces vemos que las cosas, cuando están en polvo, están estructuradas, tienen reacciones diferentes. Hagamos un ejemplo más cotidiano. Metamos unas 400 personas en un sistema masivo como en Bogotá, Transmilenio. Marley, 6 de la tarde, si quieren. ¿Cómo se sienten esas 400 personas en ese Transmilenio? Seguro que no muy contentas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contratar 100 taxis y las vamos a meter, cada 4 personas en un taxi, y las vamos a llevar a la casa a la misma velocidad del Transmilenio. ¿Cómo se sienten esas personas en esos taxis? ¿Felices? Entonces observamos lo siguiente. Las personas que están en el Transmilenio, ¿por qué están aburridas? ¿Por qué están tristes? Porque a su alrededor hay personas. Y hay muchas personas y no te dejan mover. Y estás ahí. En cambio, las personas que están en el taxi pueden interactuar con el medio y es más reactivo. ¿Listo? Vemos entonces que el humor de las personas cambia. Lo mismo pasa con los materiales. Cuando el material es cada vez más pequeño, más átomos van a estar en la superficie. Y los átomos podrían reaccionar con otras cosas. Y como puede reaccionar, entonces la química cambia. Recuerde que la química, ¿dónde se hace?
en la superficie como tal. Y si aumentamos la superficie, la química cambia, se vuelve más reactiva. Y esa es la esencia de la nanotecnología como tal. Que los átomos en la superficie son los chicos diferentes, son inestables, quieren relacionarse con otras cosas. Y además, la fuerza que trae sus compañeros que están detrás son débiles. En consecuencia, tenemos unos sistemas que tienen una mayor potencial de reacción. Y esa es la esencia de la nanotecnología en función del tamaño. Pero advertencia. ¿Qué es lo que sucede? Usted hace nanopartículas. Hagamos nanopartículas, listo. Pero recuerde que esas nanopartículas son reactivas. Quieren acoplarse con otra nanopartícula. Y esa otra nanopartícula con otra. Y a lo último, ¿qué le va a pasar al sistema? Pues el sistema, si se empieza a acoplar, va a aumentar de tamaño. Y recuerde que en la nanotecnología el tamaño es importante. Entonces, aquí teníamos un efecto nanométrico, pero a medida que se van acoplando, el efecto nanométrico disminuye, cambia. ¿Qué solución tenemos entonces? Pues lo que tenemos es recubrirlas con algún polímero. Entonces vamos a empezar a hablar de nuestra primera aplicación nanotecnológica. Piense que ese polímero se deshace por algún tipo de material, ya sea bacterias o ya sea algún ácido o algún elemento dañino en alguna solución. Cuando la nanopartícula se encuentra en este estado, es translúcido la solución, pero cuando se agrega, se vuelve color negrizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un sensor o un nanosensor. ¿Qué pasa? Si le introduzco este sistema a un sistema en el cual no está contaminado, pues no va a pasar nada, porque el sistema contaminado no va a afectar el polímero y va a quedar estable. En cambio, si el sistema está contaminado, pues ese contaminante se come literalmente este polímero, se agregan las nanopartículas y cambia de color. De esa manera hemos encontrado un nanosensor. En los plátanos y en las sonrisas, como en la nanotecnología, el tamaño es muy importante. Hablemos ahora entonces de la segunda causa que produce nuevas propiedades. Vamos a hablar entonces del efecto de confinamiento cuántica. Como tal, es muy sencilla. ¿Listo? Entonces tenemos un semiconductor. Lo que sucede con un semiconductor es lo siguiente. Lo que pasa es esto. Los átomos tienen diferentes niveles de energía. El nivel de energía, digamos el nivel de energía de valencia, o la banda de valencia como tal, son los electrones que están pegados todavía al átomo, están pegados al átomo, pero se encuentran en su última capa, En cambio, los electrones de conducción son libres y son electrones loquitos, son totalmente libres. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo le doy energía a un electrón en la banda de valencia, entonces lo que va a pasar es que aumenta su nivel. Y lo que hace es justamente esto. Cambia de nivel energético. Pero, ¿a usted le gusta estar así? Porque me pongo nervioso, me puedo caer. ¿A usted no le gusta estar ahí? Entonces la naturaleza tampoco le gusta estar acá. Lo que hace la naturaleza es volver su energía. No me gusta estar energizado y vuelvo a mi estado natural. Pero cuando vuelvo a mi estado natural, recuerda que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, se transfiere. Entonces, cuando el átomo está en el electrón está en este punto, ¿cierto? Él emite energía. ¿Y cómo la emite? Por un fotón, por luz. ¿Listo? Y eso es justamente la explicación de la luz como tal, de una lámpara de neón, literal. O la explicación de un láser o demás. Ahora, entonces lo que pasa es lo siguiente. Dependiendo de esta altura, y si es más alto, pues yo tengo que liberar más energía aún. Hay materiales, entonces, dependiendo de esa cantidad de energía que está relacionada con este fotón que sale, pues entonces el fotón va a tener un diferente color, entre comillas. ¿Listo? Entonces yo puedo modular esos colores. Recordemos que estos son bandas, porque el electrón puede salir de este punto, de acá hasta acá, o de más abajo. Entonces, entre más abajo o más arriba, lo que va a suceder es que la longitud de onda va a cambiar. El color es un pelín diferente. Ahora entonces empecemos y metémosle el cuento nanotecnología.
Hagamos una nanopartícula semiconductora. Esta partícula semiconductora se conoce como quantum dots o simplemente punto cuántico. Está hecho generalmente se hace de un material semiconductor, selenuro de cadmio. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, esta nanopartícula generalmente tiene unos péptidos, tiene unos agregados orgánicos que lo que hace es cambiar justamente, producir un cambio de este escalón. Lo hace más grande o más pequeño. El tamaño de la nanopartícula también hace que ese escalón aumente o disminuya. Entonces, recuerda que estamos hablando de nanopartículas. Los electrones están confinados porque ya son muy pequeñas y no se pueden mover. Tenemos entonces un cambio de propiedades. ¿De qué estilo? Quiero que se concentren en esta línea verde. Esta línea verde simplemente muestra cómo los electrones tienen diferentes niveles energéticos dependiendo de la posición. Vemos que es continua. Lo que quiere decir es que en un material volumétrico, en este caso es la línea verde, es que va a tener diferentes escalones, grandes, pequeños, medianos, y así sucesivamente, si yo lo sumo, pues me crea un continuo. Pero a medida que vuelven viendo el material cada vez más y más pequeño, hasta llegar a cero dimensional, ¿qué sería cero dimensional? Cojo una pizza, cojo la masa de una pizza. ¿Qué dimensión tiene eso? La masa. 3 dimensiones. Aplástela. ¿Cuántas dimensiones le quedan? 2. Es un plano. Coja un cuchillo y saque hilos de esa pizza y le queda justamente una dimensión. Y ahora coja pequeños pedazos de esa hilera y le quedan puntos. Y esos puntos a nivel energético generan un salto que siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Lo que quiere decir es que no importa qué cantidad de energía le coloquemos a la nanopartícula, ella solamente tiene un escalón. Solamente puede subir hasta este punto y bajar. Emitir la misma energía. Entonces, en función del tamaño de estas nanopartículas, yo puedo cambiar ese escalón. Y si cambio el escalón, cambia el color. ¿Para qué me sirve esto? Me serviría justamente para hacer una paleta de colores en un sistema óptico como un televisor y generar imágenes. Pero estas imágenes, estos píxeles, serían del tamaño nanométrico. Imagínense la resolución de ese televisor. Y ya la vemos hoy en día. Hoy en día, marcas como Samsung están haciendo televisores que le dicen QLEDs. Y de ahí sale esta expresión. Ahora, veamos aplicaciones más interesantes aún. En medicina. Estas nanopartículas, como les había contado anteriormente, estas nanopartículas las puedo recurrir con una especie orgánica, un péptido, que solamente se ancle a un determinado tipo de célula. Solamente se va a anclar a un determinado tipo de célula. Entonces, recuerde que cuando se ancla, pues cambia sus propiedades. Aquí tenemos un ratón que le han injertado un tumor y células cancerosas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues estas nanopartículas solamente se van a anclar a ese tumor. O estas nanopartículas solamente se van a anclar a las células cancerosas. Recuerde que yo le doy energía al sistema, energía al sistema, se excita, luego se desexcita y emite luz, pero una luz muy característica. Claro, en medicina ya están este tipo de aplicaciones, que son los fluoróforos, ¿cierto? O diferentes medios, pero lo interesante es que las nanopartículas primero tienen una intensidad de luz mucho más alta y se demoran mucho más en el tiempo. ¿Listo? Además, debido a su tamaño, penetran la célula como tal. Eso es una aplicación de interés. Ahora bien, dijimos que tenemos las características que cambian las propiedades son la superficie, el confinamiento cuántico y ahora la geometría de la nanopartícula. Tenemos nanopartículas cero dimensional. ¿Qué quiere decir? Que todas sus dimensiones X, Y y Z están por debajo de los 100 nanómetros. Una esfera, algo que tengo justamente acá.
Esto se conoce como un fullereno. Son átomos de carbono, exactamente 60 átomos de carbono. Y con esto yo podría encapsular diferentes fármacos. Veamos otro tipo de sistema, más adelante lo vemos más claro. Tenemos unidimensional, que simplemente es un tubo que en X y en Y pues es nanométrico, pero en Z es micro o macroscópico. Y finalmente tenemos una lámina, una placa, donde X y Y es macro o micro, pero Z es muy pequeño. Si yo cambio esta esfera y la abro, me va a crear un sistema plano. Ese sistema plano tiene diferentes propiedades a lo que tiene esa esfera. Entonces yo puedo controlar las propiedades del nanomaterial dependiendo de la geometría que él tenga. Y ya que estamos hablando de carbono, profundicemos un poquito más en este tipo de materiales. Todos sabemos que el diamante y el grafito es carbono, pero ¿qué es la diferencia? Del costo y de la estructura, ¿cierto? Obviamente. Las estructuras geométricas, como se une el carbono, generan diferentes tipos de elementos, y estos elementos se llaman formas alotrópicas del carbono. Tenemos grafito, diamante, grafeno y demás. Veamos cada uno. Entonces empecemos con el grafito. Pues el grafito simplemente son láminas. Estas láminas, la interacción que tienen entre estas dos láminas es muy débil. Por eso el grafito lo empleamos justamente para abrir puertas, ¿no? Le metemos grafito porque este grafito es como una especie de polvo. Tiene una interacción entre láminas muy delgada, muy poca. Ahora, lo que hicieron con el premio Nobel fue coger grafito y decapar estas láminas, decaparlas. Como si tomaras un mazo de cartas y las playaras. Cada mazo de cartas sería una capa. Pues esa capa se conoce como grafeno. Dependiendo de la configuración de ese grafeno, y recordemos que el ancho de esto es un átomo, es una capa de un átomo. Esta capa tiene propiedades electrónicas que dependiendo de su configuración puede ser aislante, semiconductora o conductora como tal. A partir de esta capa de grafeno podría anclar otros sistemas electrónicos en el cual podría generar pantallas de celulares flexibles. Ahora, si enrollo esta capa, pues me va a generar un nanotubo de carbono. Y existen los nanotubos de carbono de una pared o multipared. Esos nanotubos de carbono se ha demostrado que son mucho más resistentes que hasta el mismo acero. Pero estamos hablando de que la distancia que tiene acá es de unos cuantos nanómetros. Es conductor, pero si yo cambio cómo coplo o cómo enrollo esta capa, lo puedo hacer semiconductora. Nuevamente tenemos los fullerenos y tenemos fullerenos más pequeños como estos, que son fullerenos mucho menos inestables en la naturaleza, que me sirven para llevar fármacos. Estos fullerenos, cuando encuentran un determinado tipo de cinética, se abren y me permitiría llevar un fármaco desde un punto A un punto B en específico. Pero nos hacemos la pregunta, ¿el hombre creó la nanotecnología? ¿El hombre creó los nanomateriales? ¿O siempre han estado ahí con nosotros? Me gusta esta frase de Albert Einstein: mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor. En la naturaleza encontramos las respuestas a los problemas tecnológicos y eso es lo que se llama bioinspiración. Veamos un ejemplo de la bioinspiración. Si observamos las flores, los árboles, así sea en medio de nuestras ciudades, siempre son verdes. Siempre. Las rosas son siempre rojas, pero si los colocamos justamente al lado de una pared blanca en un determinado tiempo, ¿la pared siempre va a ser blanca? No. ¿Y qué es lo que está pasando?
si los dos digamos que están en el mismo medio, están pegaditos? ¿Por qué la pared se ensucia y estos sistemas no? Lo que sucede es lo siguiente, que ellos tienen, hagamos con un microscopio electrónico, tienen unas pequeñas protuberancias que hacen que el agua no se acople, que el agua no se splash. Esas protuberancias generan una superficie que se conoce superficie hidrofóbica. Hidro, agua, fóbica, no le gusta. Entonces estas partículas de agua quedan en la superficie y cuando la flor o la plantita se mueve, pues ellas rotan y son como barredoras. Ahora, aquí hay carreras de todos los estilos. ¿Qué aplicación encontrarían ustedes ahí? ¿Cómo podemos bioinspirarnos en la naturaleza? Lo que podríamos es tomar ese tipo de estructuras, depositarlas sobre un tejido y que ese tejido no se ensucie. Ahora vamos a ver un video. Tenemos la siguiente inspiración en la naturaleza, la mariposa morfoazul. ¿De qué color es? Es transparente. Lo que sucede es que si hacemos microscopía electrónica, vemos que ella va a tener unas escamitas y esas escamitas que son nanométricas tienen también una nanoestructuración y dependiendo de la inclinación y de su ángulo vamos a tener colores. Son efectos ópticos. Lo mismo sucede con las pompas de jabón. Es un proceso de iridescencia. La pompa de jabón, ¿de qué color es? ¿No? Es transparente, pero dependiendo como tú la veas, tú alcanzas a ver unos ciertos colores, ¿cierto? Pues este es el mismo fenómeno. Aplicación para esto. Bioinspirémonos. Se me ocurre emplear tintas con este tipo de sistemas y cuando yo la mueva el documento, cambie de color, ¿cierto? Documentos de seguridad como tal. También se está creando estos sistemas donde si yo coloco una corriente eléctrica, cambia la configuración de estas escamas y cambia de color. ¿A quién no le gustaría tener un suéter que cambie de color con la corriente? Ya no quiero gris, quiero rojo. Le pongo una diferencia de potencial y me crearía un nuevo tipo de nanomaterial. Veamos una aplicación empresarial que tenemos. Esto es un elemento, es un líquido, aquí lo vemos de color azul, es comercial, esto ya no es ciencia ficción ni nada, y veamos lo que sucede con el agua. Se recubre este sistema, que es como si fuera una pintura, literal, y observemos. Superficies superhidrofóbicas. Recuerde que el agua tiene un proceso oxidativo, entonces podríamos inhibir la oxidación en nuestros elementos. Concreto, sabemos que debido a los cambios de temperatura y la humedad, hay un aumento del volumen del agua, creando fricciones, grietas. Entonces, con estos sistemas, inhibiríamos ese tipo de formación de grietas. Nuevamente, oxidación, elementos que están dentro de sistemas ácidos. Y también podemos hacer tejidos de igual manera. Un tejido que tenga las mismas características, no estamos hablando que el tejido se vuelve polimérico o se vuelve diferente, sino que sigue siendo exactamente lo mismo y perfecto, no se moja. Miremos el barro, en nuestros días lluviosos nos pasó un bus al lado y no pasó nada. ¿Listo? Son nanopartículas principalmente de sílice. También podríamos estar hablando de sistemas oleosos, ¿cierto? Y no tenemos ningún problema. En el mercado ya hay varios tipos de estos sistemas. Mira, nuevamente es concreto. Recuerde que este tipo de sistemas, entonces si queda aquí, va a haber fracturas, aquí no pasa nada. Recuerde que los procesos biológicos necesitan un medio, pero si usted no permite ese medio y ese medio continúa, pues no va a tener un proceso biológico como tal.
entonces tengo aplicaciones bio. Esto ya lo estamos conociendo y lo conocemos hasta en nuestros semáforos, donde cuando llegamos a nuestros parqueaderos, en los centros comerciales, una persona nos dice: venga, yo le limpio el carro con un spray, le aplico y simplemente lo limpio. Entonces lo que hace este sistema es tomar toda la suciedad, la encapsula, la libera, y con otro sistema lo que crea es una capa de este sentido que hace que ya no se ensucie más su carro. Las industrias colombianas ya están empleando este tipo de tecnología. Pero vemos entonces que la nanotecnología, los nanomateriales, siempre han estado ahí. El hombre no creó la nanotecnología porque la naturaleza ya la había tenido antes. Entonces nosotros nos inspiramos en ella para justamente resolver nuestros problemas tecnológicos. Aún así, el hombre encontró nanomateriales de una manera aleatoria, de una manera que pensaba que eran mágicos. Les presento la copa de Licurgo. La copa de Licurgo muestra la historia de un rey de Tracia, de una isla, que dijo: aquí nadie adora a Dionisio, el rey de las fiestas, o el dios de las fiestas. Pues, ¿qué pasó con Tracia? ¿Qué pasó con Licurgo? Pues lo mandaron a dormir. Y cuentan la historia, esta copa justamente cuenta la historia de Licurgo. Pero nos interesa justamente la parte de vidrio, Lo que sí sabe es lo siguiente, mira lo interesante. Estamos hablando de 200 años después de Cristo, época romana. Si yo ilumino esta copa por delante, es verde. Con una antorcha la iluminarían en esa época. Y si la ilumino por detrás, es roja. 200 años después de Cristo. Entonces la gente pensaba que esto tenía propiedades mágicas y curativas. Y claro, hoy en día sabemos que aquí hay un fenómeno de reflexión y aquí hay un fenómeno de refracción. Ya vemos qué es lo que sucede. Las espadas de Damasco. Estamos ahora en las cruzadas. Ricardo Corazón de León en sus escritos habla de estas espadas mágicas. Y él decía que con el peso de una espada simplemente podría atravesar una almohada sin ninguna fuerza. La ponían acá y atravesaba la almohada. Tomaban un velo en el aire y con la caída del velo se partía a la mitad. La tenacidad de esas espadas y el filo eran legendarias. Los cruzados se las llevaron a Europa e intentaron clonar esta tecnología. Los herreros de Damasco mueren y nunca dicen sus secretos. Y los cruzados nunca saben qué es lo que sucedió con esto, cómo estaban haciendo este tipo de sistemas. Pues volvamos entonces. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora con nuestra tecnología revisamos que este tipo de sistemas tiene nanopartículas, alrededor de 50 nanómetros de plata y de oro. Eso genera unas propiedades plasmónicas. ¿Y qué es la plasmónica? Simplemente tenemos los electrones en la superficie, cuando llega la luz, los electrones literalmente hacen una ola. Y al hacer esa ola, cambian las propiedades ópticas. Y dependiendo si la luz traspasa o la luz se refleja, entonces las propiedades ópticas van a cambiar. Eso es lo que se conoce hoy en día como la plasmónica. Y acá eran nanotubos de carbono, los que les estaba mostrando, pero estaban distribuidos y tenían una configuración especial para que le dieran la tenacidad de estas espadas. La pregunta científica es, ¿cómo lo hicieron? Hoy en día, para hacer este tipo de nanotecnología, requerimos laboratorios bastante especiales. ¿Cómo un herrero hacía eso en medio de caballos, sabiendo que si se pasaba unos cuantos miligramos, la nanopartícula iba a ser más grande y no tenía este efecto? O si se disminuía, el nanotubo de carbono no se acoplaba como debería ser. Hoy en día es un misterio, pero recuerdan que en este tiempo, en esta época, teníamos a los alquimistas y eran personas que estaban buscando ciertas cosas, mezclaban y a veces encontraban cosas por el estilo. Entonces, se podría decir que simplemente se ganaron la lotería.
Entonces, ¿cuál es la base nanotecnológica de todo esto? La base nanotecnológica es que yo creo un nanomaterial, una nanopartícula, que aquí la tenemos, que esta nanopartícula al último está hecha de átomos o moléculas, pero que esta nanopartícula como tal tiene unas ciertas características. Por ejemplo, es de un determinado color. Y ese color es transmitido de nanopartícula a nanopartícula hasta formar un elemento volumétrico. Entonces yo puedo crear una nanopartícula con unas ciertas características, acoplarla a otra y que el elemento tenga esas mismas características. Eso es lo interesante. Este acercamiento nanotecnológico se conoce de abajo hasta arriba, que de átomo a átomo voy construyendo los nanomateriales. Hay otro elemento, hay otro acercamiento nanotecnológico y es empezar de algo muy grande, martillarlo, macerarlo y se va volviendo cosas cada vez más pequeñas. Eso se conoce como reducción de tamaño. Pero a lo último lo que llegamos es a una nanopartícula o un sistema nanoestructurado donde nos interesa son las características de esas nanopartículas, qué tamaños tienen, qué morfología tiene, de qué está construido. Es así como tenemos diferentes propiedades de nuestro interés como tal. La piel es la primera barrera de defensa del cuerpo. Es prácticamente infranqueable, lo que nos mantiene protegidos de agentes externos que pueden dañar nuestro organismo. Esta escasa permeabilidad de la piel es uno de los grandes retos de la dermocosmética, ya que el paso de los principios activos a través del estrato córneo es indispensable para la efectividad de los productos. Sesderma ha conseguido de nuevo ir por delante en la investigación, estando a la vanguardia en tratamientos dermatológicos. Un sistema innovador que permite a los activos cosméticos penetrar a través de la piel. Nanotec. La nanotecnología es la clave para atravesar la barrera de la piel. Los nanoliposomas surgieron en un principio como modelos de membranas celulares y pronto se observó su potencial como vehículos para la aplicación de principios activos en la piel. Los nanoliposomas están formados por fosfolípidos, moléculas que poseen un extremo con afinidad por el agua, llamado polo hidrófilo, y otro con afinidad por los lípidos o grasas, conocido como polo lipófilo. Al introducirlas en un medio acuoso, estas moléculas se disponen formando una bicapa, que se pliega sobre sí misma, creando una vesícula con un núcleo central hidrófilo. Lo que diferencia y garantiza la eficacia de los nanoliposomas desarrollados por Sesderma es su tamaño. Son partículas extraordinariamente pequeñas, de un diámetro de 10 elevado a -9 metros. El método de fabricación de estos nanoliposomas cumple todos los requisitos exigidos por la industria farmacéutica y su composición básica es de origen natural, con alta biocompatibilidad y biodegradabilidad, garantizando la máxima seguridad para el organismo. Gracias a su tamaño nano, se consigue una mejor penetración y difusión, por lo que son capaces de actuar en profundidad. De modo que mientras la filtración de otros productos cosméticos de marcas convencionales estaría en torno al 10%, Sesderma garantiza entre el 90 y 100% de su absorción. Además, su estructura flexible les otorga la capacidad de penetrar con gran eficacia, vehiculando los activos allí donde son necesarios y alcanzando las capas más profundas de la piel. Incluso llegan al ojo atravesando el párpado y a la matriz de la uña. En el interior de los nanoliposomas, Sesderma encapsula todo tipo de activos, tanto hidrosolubles como liposolubles, como las vitaminas A, C, E, ácido glicólico, ácido ferúlico, fluoretina e incluso sustancias de gran tamaño como ácido hialurónico, extracto de placenta y células madre.
A la calidad y seguridad de los principios activos se suma su estudiada formulación, a base de combinaciones que permitan aprovechar las propiedades entre las sustancias y mejorar su eficacia. Además de su aplicación como vehículos de principios activos, los nanoliposomas vacíos, por su composición rica en ácidos grasos esenciales, poseen propiedades beneficiosas para nuestra piel. Con todo, la excelencia del encapsulado, junto al tamaño nano de los liposomas, son la garantía de que los productos Sesderma actúan allí donde se requiere. Observamos entonces que ya hay diferentes empresas que utilizan la nanotecnología para determinados tipos de fin. Por ejemplo, en mi caso, pertenezco a un laboratorio donde estamos desarrollando bionanosensores. ¿Qué es lo que sucede con estos bionanosensores? Pues son elementos, pueden ser magnéticos, en el cual se le ancla un péptido o un elemento químico donde únicamente se va a anclar a una célula en específico. Por ejemplo, la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear nos permite hacer imágenes diagnósticas de tejido o de órganos. Un órgano, por ejemplo, en nuestro cerebro puede tener una microisquemia, un pequeño derrames. Lo que sucede es que si hacemos una tomografía, como es tan pequeño ese derrame, y la tomografía lo que mide simplemente son características magnéticas, entonces empleamos estas nanopartículas como sistemas de contraste para aumentar la señal magnética de estas células que tienen algún tipo de problema. Dependiendo del tamaño de la nanopartícula, pueden ser ferromagnéticas o ferrimagnéticas. Si la nanopartícula es grande, es ferromagnético, entonces es limadura de hierro, ¿cierto? Literal, todos hemos cogido limadura de hierro en un cartón y hemos colocado un imán por debajo. Yo puedo mover la limadura, ¿estamos de acuerdo? Pues bien, ahora, esta nanopartícula igualmente tiene este péptido y se va a anclar a un tumor. Como está anclado a ese tumor, tomo un imán, lo pongo a oscilar, y obviamente la nanopartícula pues va a hacer este movimiento. Cuando hacemos este movimiento, ¿qué le pasa a mi mano? Se calienta por la fricción. Aumenta la temperatura de la célula que está anclado y crea una apoptosis, una muerte. Entonces tenemos justamente una solución nanotecnológica para el tratamiento de cáncer. Si es pequeña, puede ser como diagnóstico. Entonces vemos que la nanotecnología tiene diferentes aplicaciones en todas las áreas del conocimiento. Los laboratorios de nanotecnología se componen de gente de biología, química, física e ingeniería. Pero adicional a eso, la nanotecnología es transversal. Está cambiando todo como nos relacionamos con el mundo. ¿Estamos preparados para este nanomundo? ¿Estamos preparados para este tipo de nanomateriales? Hago un ejemplo. Hace tiempo estaban empleando unas lavadoras que tenían justamente nanopartículas de plata. La plata es biocida. Algunos desodorantes emplean la plata. ¿Por qué? Porque justamente la plata, por métodos de oxidación, elimina las células bacterianas. El problema es el siguiente. Listo, yo puedo anclar estas nanopartículas en mi ropa. Entonces voy a tener una ropa que ya vimos no se moja y un tejido adicional que no huele mal. Buena la aplicación. Pero cuando metemos eso a la lavadora, esas nanopartículas quedan ancladas ahí. La mayoría sí, pero vamos a tener un problema con algunas que se van a ir. ¿Y a dónde van a terminar? En los afluentes, excelente, en los afluentes. Y recuerde que esas nanopartículas inhiben los procesos bacterianos. Y para un afluente, un proceso de estos es muy importante. Entonces, lo que sucede hoy en día con estas nuevas tecnologías me permite crear nanotecnología muy sencillo. Muy sencillo. El problema está en la parte bioética, de que los investigadores están avanzando estas tecnologías tan rápido
por eso se llaman tecnologías exponenciales, que no sabemos en este momento, muchos productos que desarrollamos, no sabemos qué tipo de problemas pueden tener paralelamente. Es por eso que muchas universidades estamos desarrollando este tipo de espacios como Docente Nano, donde le enseñamos a nuestros docentes de los colegios pues qué es la nanotecnología y les enseñamos cómo enseñar nanotecnología a los niños. Se encuentra esta red, la red Nano Colombia, que es la red colombiana de nanociencia y nanotecnología, que es una red encargada de sacar leyes en Colombia. En Colombia estamos muy atrasados en la parte jurídica de nanotecnología. ¿A qué me refiero con esto? ¿Conocen la historia de Marie Curie? La historia de Marie Curie o los esposos Curie, es que ellos descubren un material que ilumina en la oscuridad. Y cuando hacen placas fotovoltaicas, ven huesos. Y ellos hicieron muchos experimentos y en esa época ellos no sabían qué es lo que pasaba. Al último, pues, como saben, ellos murieron de cáncer, porque no sabían qué es lo que le pasaba a este material. Sabían que era muy interesante, podíamos hacer radiografías, pero no sabíamos qué es lo que pasaba. Lo mismo pasa con la nanotecnología. Tenemos nanomateriales que tienen aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono están hechos de carbono. Si nosotros nos vamos justamente y vamos a importar carbón, y vamos a importar nanopartículas de carbono, los empresarios les cobran un impuesto adicional. ¿Por qué? Porque en Colombia hay carbono. Pero es lo mismo el carbono que un nanotubo de carbono. Vemos que no, tiene propiedades diferentes. Entonces llegamos a la aduana y no tenemos todavía leyes claras de la nanociencia y la nanotecnología. Y eso es el reto en este momento que tienen los diferentes profesionales en estas áreas. Lo siguiente, un empresario empieza a desarrollar nanotecnología. Por ejemplo, un champú que encapsule determinado tipo de bacterias. Lo que acabamos de ver de Sesderma. El problema es que todavía no tenemos un laboratorio certificado de nanotecnología en Colombia. Se está certificando. En Incontec, justamente, relacionado con la red colombiana, con la red Nano Colombia, han sacado las primeras normas donde se especifica en Colombia qué es nano, qué es un material nanométrico como tal. Porque en muchos países pueden decir que un material nanométrico es a partir de 250 nanómetros o 120 nanómetros. Entonces, a la hora de estandarizar un producto, necesitamos que alguien nos diga, mi producto es nanométrico. Lamentablemente, a nivel internacional, se han descubierto muchos problemas con la nanotecnología. Lo que les comentaba de las nanopartículas de plata. Justamente en Europa y hasta ya en Estados Unidos, a los empresarios no les gusta tener nanopartículas. ¿Qué hacemos los investigadores? Lo que hacemos es crecer un poco más la nanopartícula y estar alrededor de los 120, 110 nanómetros, que tienen esas propiedades, pero que ya para ellos ya no es nano. Hacemos un juego ahí de tamaños, porque aún así, hoy en día la nanotecnología tiene sus reservas. Se están dando leyes para que en los elementos que tengan nanotecnología le diga al consumidor final, esto tiene nanotecnología. Al igual como elementos que tienen trazas de soya y demás, pues ya en algunos países están exigiendo que si el elemento tiene nanotecnología, lo diga por la importancia que hay. En mi universidad tenemos un programa justamente de la enseñanza de la nanotecnología para niños, porque ya es muy importante que todos nosotros sepamos de qué se trata la nanotecnología. Y es que en el colegio no hablan nada acerca de este sistema o esta tecnología exponencial. Entonces, les comparto un taller que hemos desarrollado, el taller donde le decimos a los niños que pueden imaginar, descubrir y cacharrear el mundo nanométrico. Y tenemos diferentes experimentos acerca de la nanociencia y la nanotecnología. Adicional a esto, hemos desarrollado como una especie de chica investigativa donde le enseña a los niños
¿Qué es la nanociencia y la nanotecnología? Toca también empoderar a la mujer científica. Hoy en día todavía son muy pocas las chicas o las mujeres que se van por el lado de la ciencia. Y muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniel, por su conferencia. La verdad es que cada vez que yo vengo los sábados, no solo a presentar esta cátedra, sino como espectador como ustedes, me sorprende cada día más las posibilidades de innovación, los retos que tiene la universidad en diferentes ámbitos. Yo llevo 113 cátedras durante estos 6 años y la verdad esas 113 cátedras han cambiado por supuesto mi forma de ver y de ver diferentes temas que han pasado por esta cátedra. Antes de pasar a las preguntas que espero tengan ustedes sobre la nanotecnología, el próximo, después de la conferencia del profesor Amador sobre neurociencia, tienen ustedes una conferencia sobre legislación tecnológica del profesor Lorenzo Cotino, que es quien maneja este tema en el Tribunal de Valencia, España, y que viene precisamente a darles esta conferencia, y espero pues que no se la pierdan, porque uno de los retos importantes que mencionó Daniel tiene que ver con la regulación y la legislación sobre estas tecnologías. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas. Si tienen preguntas o comentarios sobre la nanotecnología, por favor hacerlas ahora. Puede pasar dos cosas, o está muy claro el tema, o creo que no sabemos mucho sobre este tema de la nanotecnología. Yo quería hacer una pregunta, Daniel, sobre los grupos de investigación que tienen en este momento en tu universidad. Si bien es cierto, digamos, la nanotecnología está circunscrita solamente, pues está circunscrita a diferentes temas de biología, electrónica, materiales, etcétera. Los grupos de investigación que tienen actualmente están dirigidos específicamente a qué temas, o son interdisciplinarios y abarcan diferentes temas. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, el grupo al cual pertenezco se llama GIFAN, es un grupo de materiales y tenemos varios frentes. El primer frente que vieron era un frente de bionanosensores, tratamiento y diagnóstico de cáncer. En el segundo frente es la remediación ambiental y estamos en ese frente por las ODS, justamente. Y en el tercer frente es la enseñanza de la nanociencia y la nanotecnología, como se conoce como la alfabetización científica, donde creamos diferentes juegos para que los niños sepan qué es eso. Pero adicional a esto, nos estamos relacionando también con otros entes internamente en la universidad acerca de la parte administrativa y desarrollo público de la nanociencia y la nanotecnología en Colombia, ya que esto es un tema bastante de interés porque justamente como vieron la semana pasada se inauguró en Medellín un laboratorio de nanotecnología. Colombia no puede estar detrás de estas tecnologías porque esto va a cambiar todo. Pensemos hace unos 60 o 50 años lo que sucedió con el computador. Es como si en este momento, pasémonos años atrás, y yo soy un ingeniero de sistemas y yo les estoy hablando de lo útil que va a ser un computador en el futuro. ¿Y dónde va a ser utilizado un computador? Lo mismo pasa con la nanotecnología o nanomateriales. Son materiales que están cambiando todas las perspectivas, nuevos tipos de negocio, porque hay mucho por hacer. Y que un material tenga nano ya le da un valor agregado. Por eso se están hasta desarrollando nuevos estándares de negocio en esto. Hay un nuevo acercamiento con empresa, industria y universidad, donde
Construir nanomateriales de manera fina es muy difícil debido a que necesitamos tener finamente un tipo de nanopartícula como tal. Entonces de eso se trata, de apoyar también a la industria y que cerremos esos lazos, esos huecos que hay entre empresa e industria. Entonces eso es otro frente que estamos desarrollando en el grupo. Bien, para los estudiantes interesados en estos temas, hay un grupo de investigación en la seccional Socorro de la Universidad Libre que está en el tema de nanotecnología, está desarrollando biosensores para detectar virus en el agua. Esa es una investigación que es muy interesante y que puede abordar, digamos, cada uno en sus diferentes ángulos o diferentes disciplinas, el acceso, digamos, a semilleros de investigación o grupos de investigación sobre esa área. La Universidad Libre, como saben, en la última categorización de Colciencias, tiene 97 grupos de investigación en diferentes disciplinas del conocimiento. Esos 97 grupos se encuentran en todo el país, de ellos 40 son grupos de investigación en categoría A1, que es la mayor escala de investigación que tiene en este momento Colciencias en el país, de manera que los estudiantes que estén interesados en estas cosas deben aplicar permanentemente a los grupos de investigación, a los semilleros de investigación para aprovechar estas oportunidades. Sin más, no sé si haya preguntas de este auditorio. Aquí hay muchas mentes, pero veo que pocas preguntas. Bien, los esperamos entonces en la próxima sesión de esta cátedra. Gerardo Molina, les agradezco mucho por su interés. Gracias.